Saludos familia, reciban un gran abrazo, un abrazo cariñoso y lleno de amor de parte de todo el equipo y la familia Impacto. Es una gran bendición darnos cita una vez más en nuestro espacio para glorificar y exaltar con todo el corazón a nuestro Dios. Te invito a que llames a tu familia, a que tomen lugar, se sientan cómodos porque vamos a disfrutar de un día de victoria y de bendición al Señor y a nuestras vidas. Entonces, te voy a invitar también a que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor para que Él tome el control de todo lo que vamos a hacer. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que tú seas exaltado el día de hoy, Señor. Nos acercamos a ti con un corazón sincero, con ganas, Señor, y deseoso de bendecir tu nombre y de escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra que va a edificar nuestras vidas. Bendice, Señor, a la vida de todas las familias que se dan cita en este momento y te pedimos, Señor, que tú bendigas los corazones, Señor, de aquellos amigos y hermanos que nos ven desde distintas partes del mundo también. Señor, que tú seas agradado con todo lo que vamos a hacer y recibe la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Amén. Y con este ánimo, con esta alegría, alabemos al Señor con júbilo y regocijo. Decidiste venir de tu trono a morir. Sufriste un gran dolor
estamos de regreso. Qué alegría y qué bendición poder alabar y adorar al Señor con una actitud de corazón sincero. Dice el Salmo 95, versículo 6, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, Dios nuestro Hacedor, porque somos suyos, Él es nuestro Dios. Y qué bendición que nos reunamos para glorificarle y alabarle a Él. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una miniserie titulada Lo que pide Dios de su pueblo. Vamos a estar esta semana y la que viene hablando acerca de qué es lo que está demandando el Señor de su iglesia en este tiempo. Qué es lo que está exigiendo Dios de su pueblo. Y para ello quiero que nos traslademos al libro de Miqueas, capítulo 6, del versículo 6 al versículo 8. Y vamos a centrar nuestra atención allí, porque quiero que presentarles a ustedes un mensaje que tiene que ver con un desafío en responder al Señor acerca de eso que Él está pidiendo, acerca de lo que le exige nuestro Dios a su iglesia. Y para analizar un poco el contexto y entender qué estaba pasando en el libro de Miqueas, un profeta no tan reconocido como otros, sin embargo fue levantado para denunciar los pecados, denunciar la corrupción de Israel y de Judá también, en un tiempo de bastante conmoción, en un tiempo de bastante angustia, en un tiempo de bastante dificultad, cuando fue levantado. Entonces tuvo que denunciar los pecados de Judá y de Israel. Sin embargo, como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, como Dios es extraordinario y maravilloso con sus hijos, envía una palabra de desafío para los que se atreverían a creer en Él, los que se iban a atrever a responder de una manera y de una actitud de corazón sincera. Es allí donde encontramos nuestra cita de hoy, nuestra cita del sermón de hoy. Y yo te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 6 del libro de Miqueas y vamos a darle lectura desde el 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Después de haber leído este pasaje, tiene este escenario, y tengámoslo en mente allí, tiene este escenario de Miqueas, de la situación que estaba sucediendo allí. ¿Tiene algún parecido con la situación actual de nuestros países, de las ciudades? ¿Hay conmoción en el mundo? ¿Hay agitación? Quiero hacer un alto en este momento para invitarles a la tranquilidad y a la paz. Así como en Perú estamos pasando algunos días grises, alrededor del mundo está ocurriendo lo mismo. Hay agitación, hay violencia, hay sufrimiento, hay padecimiento, hay injusticias. Pero hoy quiero invitarle, amigo, amiga, hermanos de la fe que están escuchando y están participando de esta transmisión, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a confiar en la poderosa mano de nuestro Dios que nos sostiene y que nos alienta. Y recordemos siempre que nada se le escapa de las manos al Señor. Él tiene todo el control, Él tiene todo en sus manos, todo está sujeto a Él. Esta es una invitación que quiero hacerles entonces. Vamos a tener tranquilidad, vamos a tener paz y vamos a confiar en el Señor. Bien dicho esto, quiero continuar el mensaje. Y como dije, nuestro título de hoy es lo que pide Dios de su pueblo, lo que pide Dios de su iglesia, lo que pide Dios de los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que Él está pidiendo? La iglesia del Señor tiene que responder de una manera coherente con su fe en cuanto a su forma de actuar,
Tiene que tener y brindar una adoración sincera al Señor. Tiene que practicar lo que es la justicia. Tiene que amar, apropiarse de la misericordia. Tiene que ejecutar misericordia, servir con misericordia. Y tiene que tener un corazón humilde. El profeta Miqueas, de parte de Dios, envía esta palabra en los versículos del 6 al 8 para levantar el corazón del pueblo y que se acerque más a Él, que pueda ejecutar y vivir esa obediencia que profesa este pueblo, que sea una realidad vital, que pueda sentirse esa respuesta del pueblo para con su Dios. No solo de palabras, sino de hechos contundentes, de realidad. Ahora, interesante esto, y preste atención por favor. Todo lo que Dios pide del hombre, o todo lo que Dios pide al hombre, es porque el hombre lo puede hacer. Todo lo que el Señor pide que hagamos es porque podemos hacerlo. ¿Sería Dios injusto si nos pide que hagamos algo que no podamos hacer? Entonces esto tiene que llamarnos la atención y tiene que hacernos reflexionar en cuanto a cómo responder al Señor tocante a lo que Él nos está pidiendo. Nada hay imposible si Dios pide que lo hagamos. Lo que Dios pide que hagamos, lo podemos hacer. Si Él pide que yo viva en obediencia, puedo vivir en obediencia a Él. Si Él pide que yo viva en santidad, puedo vivir en santidad para Él. Si si Dios pide que yo sea más amoroso, entonces puedo ser más amoroso. No hay excusa, y mucho menos para el pueblo de Dios. Tenemos que hacer y podemos hacer lo que el Señor nos pide. Número 1 es que le brinde una verdadera adoración. En los versículos del 6 al 7 hay una pregunta interesante de parte de Miqueas. Dice, ¿cómo me presentaré? ¿De qué forma me presentaré delante de Dios? ¿Traeré holocausto? ¿Qué voy a hacer para agradar el corazón de Dios? El Salmo 95, versículo 6, te voy a invitar a que abras tu Biblia y le demos lectura juntos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esta es una invitación a venir delante de Dios. Esta es una invitación a venir delante de Él con una actitud de adoración, una actitud que honre a Dios. Pero la adoración requiere no solo de rendición, no solo de entrega, sino también de conocimiento. Usted y yo adoramos a Dios porque le conocemos, y porque le conocemos le adoramos, porque sabemos quién es Dios, porque sabemos lo que ha hecho Dios y sabemos que Él es digno de suprema adoración. Entonces, el mismo Miqueas hace, como dije, una pregunta bien interesante acerca de cómo se va a presentar delante del Señor. Y refiere aquí algo muy poderoso, porque la adoración implica la forma correcta de vivir con una correcta intención del corazón. Es decir, si yo entiendo dentro de mí lo que significa adorar a Dios, entonces voy a vivir una vida de adoración. Si yo entiendo lo que es la correcta adoración al Señor, la adoración que pide Dios de mí, entonces voy a ejecutarlo. Voy a vivir para adorar al Señor. Voy a vivir una vida que adore al Señor. Es corresponder mis actitudes con la intención de mi corazón. ¿Cuál es nuestra mejor adoración para Dios? ¿Cómo le brindamos esa mejor adoración? Esa suprema adoración a Dios. Yo te voy a invitar a que alabemos al Señor a través de este cántico. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor.
es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Nuestra mejor adoración es eso: entregarnos sin reservas a Dios, rindiéndonos, como dice la canción, rindiendo nuestras vidas sin reservas. No es algo emocional, no se trata de la música lenta, de la música suave. No, se trata de una convicción y de una acción por esa convicción que tenemos dentro, de convicciones internas, de reconocimiento de quién es Dios y cómo debo yo de vivir para Él. Eso es adorar a Dios. Eso es adorar al Señor. Una entrega total. Una entrega sin reservas. Y los versículos 6 y 7 de Miqueas hablan, él menciona los holocaustos, menciona los sacrificios y hasta menciona el sacrificio de primogénitos, ¿no? A dioses paganos. Pero, y hace la pregunta, ¿me presentaré delante de Dios de esta manera? Y el holocausto es esa ofrenda que se hacía en el Antiguo Testamento de forma voluntaria, donde se sacrificaba un animal y se quemaba por completo. El adorador no se quedaba con nada. Quien rendía la ofrenda no tenía nada para él, no se reservaba nada, sino que todo se quemaba allí y esa ofrenda subía como olor fragante delante de Dios. Y esto tiene que ver mucho con nosotros como iglesia.
Y algo muy consono lo encontramos en uno de los pasajes que muchos conocemos, que es Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y yo te voy a invitar a que busques en tu Biblia Romanos 12, 1 y 2 y le demos lectura juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje habla muy claramente de que ahora la ofrenda somos nosotros. Ahora la ofrenda es el pueblo de Dios. Ahora la ofrenda somos tú y yo que tenemos que entregarnos delante de Dios en sacrificio vivo. Una adoración vital. Una adoración viviente. Que nuestros cuerpos puedan ser entregados de una manera total para vivir en obediencia y adoración a Dios. De eso se trata Romanos 12, 1 y 2. Donde yo mismo me entrego de una manera santa. Escucha, de una manera santa y agradable a Dios. Consciente de que estoy entregándome al Dios vivo. Consciente de que no puedo ajustarme ya más a las cosas que desagradan a Dios. Que no puedo vivir amoldándome a las cosas del mundo. No podemos vivir ya más así. Sino que estamos siendo transformados por el conocimiento que estamos teniendo de nuestro Dios, porque estamos conociendo a Dios, porque estamos entendiendo lo que Él pide. Entonces me ofrezco y nos ofrecemos delante de Él como una ofrenda santa, agradable a Dios. Ese es el verdadero sacrificio. Ese es el verdadero culto. Esa es la verdadera adoración que Dios pide de su pueblo. Podemos preguntarnos, ¿qué tipo de adoración estamos ofreciéndole a Dios? ¿Es una adoración sin reservas? ¿Es una adoración sincera? ¿Es una adoración en santidad? ¿Es una adoración reverente, con temor y temblor delante de Dios? ¿Cómo estamos viviendo esta adoración vital que Dios exige de nosotros? Y teniendo en cuenta esto, entonces, quiero traer y presentarles el segundo aspecto, o lo segundo que Dios pide de su iglesia, y es que practiquemos la justicia. Dice el versículo 8 de Miqueas, capítulo 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Y vamos a detenernos allí. Porque es interesante que Miqueas mencione que ya Dios ha declarado lo que es bueno. Ya sabemos lo que es bueno. No hay desconocimiento. El pueblo de Dios sabe lo que es bueno. Y como siempre comparto con los chicos y con algunos amigos, entre lo bueno y lo malo, tenemos que escoger lo bueno. Pero entre lo bueno y lo correcto tenemos que escoger y decidir por lo que es correcto. Porque no todo lo bueno nos conviene, sino lo que es correcto es lo que agrada a Dios. Entonces Dios ha declarado a su pueblo lo que es bueno. Y parte de lo que pide es hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? No es imponer con violencia mi forma de pensar, con agresiones o hablar fuerte. Esto es lo que se tiene que hacer. No. Hacer justicia es hacer lo que Dios nos enseña a través de su palabra que es correcto. Eso es hacer justicia. Eso es hacer lo que es correcto. Y eso es lo que debe hacer el pueblo de Dios. Debe corresponder a esa petición de su Dios, haciendo justicia. Yo te voy a invitar a que prestes atención al siguiente video.
¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Álvarez, señor. Vete de mi clase y no vuelvas más. Bien, comencemos. ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para que haya un orden en nuestra sociedad? No, Para cumplirlas. no, ¿Para que la gente mala pague por sus actos? no. Pero es que nadie sabrá responder esta pregunta. Para que haya justicia. Por fin. Eso es, para que haya justicia. Y ahora, ¿para qué sirve la justicia? Para salvaguardar los derechos humanos. Bien, ¿qué más? Para discriminar lo que está bien de lo que está mal. ¿Qué más? Para premiar a quien hace el bien. Ok, no está mal. Pero respondan a esta pregunta. ¿Actué correctamente al expulsarle la clase a su compañero Juan? Vamos, sin miedo. Quiero una respuesta decidida y unánime. No. Entonces podría decirse que cometí una injusticia. Sí. Vete a buscar a Juan. ¿Y por qué nadie hizo nada al respecto cuando saqué a su compañero Juan? Dios pide a su pueblo que practique la justicia, que sea promotor de la justicia, pero ¿cuál es ese tipo de justicia que Dios quiere que hagamos, que practiquemos? ¿Cuál es esa justicia que Dios demanda de su pueblo, que su pueblo sea promotor de ella? ¿Cuál es? La que encontramos en la palabra de Dios, la que encontramos en los preceptos de Dios. Esa es la justicia que debemos nosotros practicar como hijos de Dios. Yo te voy a invitar a que juntos leamos el Salmo número 37, bien conocido por nosotros, los versículos del 3 al 6. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es bien sabido por todos este pasaje. Aquí encontramos la justicia. Pero la justicia viene de haber encomendado al Señor nuestros caminos, de haber encomendado al Señor nuestras vidas y de confiar en Él y dejar que Él nos guíe. Entonces Él se va a encargar de que la justicia de su pueblo sea puesta en escena, sea exhibida por su pueblo delante de los demás. La justicia es no tener inclinaciones a lo incorrecto, porque incorrecto sería deleitarse en las otras cosas que no agradan a Dios. Eso sería incorrecto. Lo correcto es deleitarse, es confiar en el Señor, es buscar a Dios, encomendar nuestros caminos delante de Dios, y Él se va a encargar de exhibir nuestra justicia. Él hará en favor de los suyos. La justicia es el principio moral por el cual cada persona se rige y debe regirse, donde no hay preferencias, sino que se da, se comparte, se imparte de forma equitativa para todos. No hay preferencia, no hay acepciones, no. Eso es la justicia. Es una virtud
que los ciudadanos del reino de los cielos debemos promover, donde se le da a cada quien de forma por igual. Eso es ser justo. También es ser justo actuar en el momento correcto y que cada quien reciba su retribución, lo que le corresponde. Eso es justo. Entonces un Dios que es justo, un Dios que es absolutamente justo, está demandando de su pueblo justicia, que haga justicia, que sea promotor de la justicia. Y tengo otro salmo, el Salmo 106, versículo 3, y nos dice claramente: dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Hay una bendición, hay una felicidad que Dios provee al corazón de aquellos que practican y promueven la justicia. Hay una bendición para ellos. Hay una bendición para los que deciden andar y actuar y vivir con rectitud. Entonces la pregunta para nosotros sería: ¿estamos siendo promotores de la justicia? ¿Cómo podemos ser justos? Tenemos que preferir lo que es correcto. Y tenemos que hacer lo que es correcto. Eso es promover la justicia. Eso es hacer justicia. Un Dios que es absolutamente justo exige de su pueblo que practique la justicia, que sea justo también, que sea digno representante de ese Dios justo acá en la tierra. ¿Representas tú esa justicia? ¿Promueves tú? ¿Promovemos nosotros como pueblo de Dios esa justicia? Si no es así, tenemos que comenzar a hacerlo. Tenemos que comenzar a tener una vida en pro de la justicia, de que las cosas se hagan correctamente, de que lo que venga a nosotros sea obtenido y sea alcanzado de la manera correcta. Eso es justo. Que podamos tener un corazón que practique esa justicia entonces. Y dicho esto, quiero presentarles el tercer aspecto, o lo tercero que pide Dios de su iglesia. Y lo encontramos en la parte siguiente del versículo 8 de Miqueas 6. No solo le pide Dios que hagan justicia, sino que amen misericordia. Amar misericordia es lo que pide Dios. Hubo varios conflictos en el tiempo de Miqueas. Huérfanos, viudas en la calle, jueces injustos. Había gente que no practicaba del todo la justicia. Una corrupción, una destrucción social debido al pecado del pueblo de Dios. Había problemas, conflictos que tenían que ver con propiedades, con tierras. Gente que los mismos hermanos se quitaban, se arrancaban las tierras, había peleas, había una devastación allí. Pero Dios estaba exigiendo a su pueblo que se levantara y amara la misericordia. ¿Qué es amar la misericordia? ¿Qué tiene que ver esto en una sociedad, en un momento, en una nación corrompida o destruida? ¿Qué es esto? ¿Qué significa amar la misericordia? Significa atender a las necesidades de nuestros hermanos. Eso es amar misericordia. Dios pide de la justicia, y presta atención a esto que está interesante. Dios pide de la justicia que la practiquemos, que hagamos justicia, pero de la misericordia dice que la amemos. Porque si bien es cierto, es más fácil amar la justicia. Todos queremos de una u otra manera, según nuestro ego, según nuestras inclinaciones, según nuestra manera de pensar, poder exigir justicia o poder brindar justicia. Pero pocas personas quieren ser misericordiosos. Pocas personas entienden que amar la misericordia, es atender al necesitado. Pocas personas entienden que amar la misericordia es dar.
es servir. Pocas personas están inclinadas a amar la misericordia como Dios lo pide que lo hagamos. En la iglesia debemos reflejar esa misericordia de Dios. La iglesia debe llevar esa marca de la misericordia de Dios. No solo amar lo misericordioso que ha sido Dios, sino también amar la misericordia y reproducirla en otros. Tener un corazón misericordioso en medio de una sociedad agitada, corrompida, dañada, donde hay injusticia, donde hay corrupción, donde hay devastación, donde nadie quiere promover el amor. Dios demanda de su iglesia que ame la misericordia. Y esto está interesante porque el ejemplo perfecto y más sublime de misericordia lo encontramos en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículo 13, yo te invito a que lo leamos juntos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús le contestó a los fariseos, a los religiosos: vayan y aprendan lo que es misericordia, no sacrificios. Vayan y conozcan lo que significa esto. Aprender lo que significa misericordia es entender lo que Dios pide de nosotros. Que tengamos un corazón compasivo, que tengamos un corazón amoroso por aquellos que no conocen a Jesús, por aquellos que están padeciendo necesidad, por aquellos que están padeciendo dificultades, por nuestros mismos hermanos de la fe que se encuentran en situaciones y en momentos difíciles. Es allí donde tiene que mostrar su iglesia, la iglesia de Dios, la misericordia que Dios exige. Donde haya una necesidad, allí tiene que llegar la iglesia. Donde haya una situación, allí tiene que llegar la iglesia. Donde haya conflictos, allí tiene que llegar la misericordia de Dios. Y allí llega la misericordia de Dios. Pero ¿quiénes son esos brazos misericordiosos? ¿Quiénes son esos brazos que extienden esta misericordia de Dios? La iglesia. Es allí donde tiene que tener lugar la iglesia. Y esto tiene que llamarnos la atención, mis hermanos. Porque nuestros pastores están concentrados, sus vidas están ligadas al propósito de hacer iglesia y de ministrar de forma integral los corazones. De forma que no solo se atienda su situación espiritual, sino también otras necesidades. Eso es ser iglesia. Eso es corresponder a lo que Dios pide de su iglesia. ¿Eres tú un agente? ¿Somos nosotros un agente? Agentes que promueven la misericordia, que aman la misericordia, que están dispuestos a atender a otros, que están dispuestos a atender abrigo, cobijo, a brindar alimento, a brindar apoyo. Seamos agentes que amemos la misericordia. ¿Sabe que la misericordia de Dios se evidencia cuando estamos cerca del necesitado? Cuando atendemos sus necesidades. Sea frío, brindemos cobijo. Sea hambre, brindemos alimento. Atendamos las necesidades de aquel que está padeciendo situaciones difíciles. Eso es amar la misericordia. Eso es hacer iglesia, hermano. Eso es lo que tenemos que responder a lo que Dios exige, a lo que Dios pide de su iglesia. Amar la misericordia es darnos nosotros por otros. Eso es amar la misericordia. Y es interesante todo esto porque el mismo Salmo 136, usted lo puede buscar luego, 26 veces dice: porque para siempre es su misericordia. 26 veces encontramos
esta frase en este salmo. Y tiene 26 versículos, una vez por versículo. Y esto es una señal clara de que la misericordia de Dios va a estar por sobre su pueblo, en su pueblo, por siempre, para siempre, en todo momento. El Dios misericordioso exige entonces misericordia de su pueblo. Exige que practique la misericordia. La iglesia son los brazos misericordiosos de Jesús acá en la tierra. Los brazos de amor de Jesús para dar y para abrazar, para dar y para levantar, para dar y para apoyar, para caminar juntos. Esos son los brazos de Jesús en la tierra. Nuestros pastores y líderes están centrados en hacer iglesia, ministrando no solo a los corazones, sino también a las necesidades de las vidas de aquellas personas que quieran formar parte también de esta hermosa familia. Es nuestro deseo que Dios te haya usado a ti como sus brazos de misericordia en este tiempo de pandemia también, dando, sirviendo, ayudando. Y si no es así, yo te pido que le ores al Señor y que Él te muestre dónde Él quiere que tú extiendas tus brazos para promover esa misericordia. Finalmente, lo que pide Dios de su iglesia es que sea humilde ante su Dios. La última parte del versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas habla: ¿qué pide Dios de mí, de su pueblo? Hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde ante su Dios. La humildad que Dios pide está expresada en Jesús con su ejemplo. Jesús es el máximo y perfecto ejemplo de humildad. Y yo voy a invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Juan capítulo 13 y vamos a leer del 3 al 8. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Jesús se dedicó a lavar los pies de los discípulos, de sus discípulos. Y esto simbolizaba una atención especial, una preferencia. Y simboliza también cómo debe ser la humildad y la atención entre los miembros de la familia de Dios. Él no colocó ejemplos, Él fue el ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Y tocante a esto, muchos dirían: pero ¿por qué Jesús hizo eso siendo el maestro? Jesús siempre rompiendo esquemas, trascendiendo, enseñándonos con su ejemplo. Rompió la cultura, rompió la manera de pensar de mucha gente y lo sigue haciendo hoy. Y en ese entonces, en Juan, era algo que no se podía entender. Ningún maestro puede lavar los pies de los discípulos. Y es interesante que él le responde a Pedro: si no te dejas lavar los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. La humildad es una marca característica de aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Es una lucha, sí es cierto, es una lucha, es algo constante. Pero tú y yo estamos llamados a responder al Señor, a responder a nuestro Dios ante esa exigencia de humildad que Él está pidiendo, está solicitando de su iglesia. Y si Dios la solicita es porque tú y yo podemos brindarla, podemos darle nuestras vidas viviendo en humildad. El maestro estaba prefiriendo a sus discípulos
Estaba dándole un lugar especial. Estaba enseñándoles que era necesario tener una actitud humilde entre todos, con todos. Y nosotros tenemos que modelar esa actitud de Jesús también. Tenemos que aprender esa enseñanza del Maestro y aplicarla a nuestras vidas hoy. El Maestro nos brinda ese ejemplo de preferencia los unos por los otros. Y yo te voy a invitar también a que leamos juntos Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice de esta manera: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es interesante el saber que estamos llamados a amarnos y a preferirnos. A no tener ninguno de nosotros un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Donde todos tenemos la misma altura. Donde todos somos hermanos y debemos amarnos. La humildad es la marca característica del pueblo que sigue a Dios también. La humildad representa esa acción donde todos somos iguales. Porque el Padre no tiene favoritos. Y es poderoso esto, porque nadie debe tener un concepto más alto de sí que el que debe tener. Más adelante, en el versículo 16 de ese mismo capítulo 12 de Romanos, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, compartiendo con esa humildad, de esa humildad los unos por los otros. Si analizamos correctamente y vamos más allá, un poco más profundo, nos damos cuenta de lo siguiente, mi hermano, que sin humildad no podemos hacer misericordia, no podemos amar la misericordia. Nadie que tiene un corazón altivo puede amar a otro, puede brindar un corazón, brindarse y entregarse por otro. Nadie que tiene un corazón altivo puede hacer justicia de la forma correcta como Dios manda. Sin humildad no podemos amar la misericordia y sin humildad tampoco podemos promover la justicia de la manera correcta. Entonces la humildad es una característica importantísima dentro del pueblo de Dios. Todos debemos preferirnos los unos a los otros. Dios no va a exigirnos. Dios no va a pedir a su pueblo algo que su pueblo no pueda brindarle. Dios no va a exigir de su pueblo, de su iglesia, algo que sea imposible para la iglesia, no. Él exige una adoración genuina porque su pueblo puede adorarle con un corazón rendido, con una entrega total, en obediencia, en un sacrificio vivo, consciente de quién es Dios. Dios exige que practiquemos justicia, que hagamos justicia, que seamos esos agentes que promuevan la justicia del reino de los cielos y que vivamos de una manera correcta para agradarle a Él. Debemos actuar entonces de forma justa para con todos. Dios no va a exigir que amemos misericordia si nosotros no podamos hacerlo. Pero como podemos hacerlo, Dios exige que amemos la misericordia, que nos apropiemos de la misericordia, que practiquemos la misericordia, que seamos esos brazos misericordiosos, representantes de la misericordia de Jesús acá en la tierra, que atendamos las necesidades de otros. Por último, Dios no va a exigir que nosotros seamos humildes si no estuviéramos en la capacidad de serlo. Dios exige humildad de nosotros porque podemos tener un corazón humilde. Podemos tener y podemos modelar ese ejemplo de nuestro Señor Jesús, de preferirnos los unos a los otros. Es una virtud, la humildad, característica de aquellos que pertenecemos al reino de los cielos. Preferirnos por amor, así como Jesús prefiere y así como Jesús nos enseña
que nos amemos y que nos prefiramos los unos a los otros. Tengamos una verdadera respuesta para Dios. Tengamos ese compromiso delante de Dios de poder responder con una verdadera adoración, con una práctica de la justicia, con una verdadera muestra de misericordia, pero con un corazón humilde, que sirva, que atienda, que abrace. Eso es lo que pide Dios de su iglesia. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos allí y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a responder ante esta exigencia, ante esta demanda de Él, de una forma que le agrade y que le honre. Señor Jesús, te damos las gracias. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque tu palabra nos desafía, Señor, a vivir de una manera agradable a ti, una manera que te honre, Señor. Mi buen Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor, a brindarte la adoración que tú mereces, que tú quieres, con un corazón rendido y entregado a ti. Que practiquemos la justicia, Señor. Que las injusticias no sean promovidas por nosotros, sino que la justicia tuya nos lleve, Señor, a llevarla a cabo. Nos lleve, Señor, y nos impulses a poder ser promotores de ella y de la misericordia también, para atender a los necesitados, Señor, para abrazar a aquel que está en dificultades y problemas, Señor, con esos brazos de amor y de misericordia, y que pongas en nosotros, Señor, ese corazón humilde que tú demandas de tus hijos, Señor, para poder servir y poder agradarte, Señor, con nuestra intención del corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos regales una semana de victoria y de poder en ti, Señor. Hasta hoy has estado con nosotros y eso no va a cambiar. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Puedes compartirla con familiares y amigos y te deseamos en el nombre de Jesús. Le pedimos a Él que tengas una semana de victoria. Un abrazo desde acá, desde la familia Impacto. Que el Señor te bendiga poderosamente. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar.